Buenas noches, amigos que nos siguen aquí todos los días El Desafío. Hoy conversaremos con el politólogo Daniel Pou, especialista en política pública de seguridad ciudadana. Conversaremos sobre la necesidad de transformar la Policía Nacional a propósito del asesinato de los dos jóvenes evangélicos ocurrido en Villa Altagracia. Hablaremos, y está aquí Daniel Pou, sobre la importancia de que el país recobre otra vez la confianza en la policía y pueda tener esta institución tan importante, llena de personas y agentes dignos, tan importante para nuestra seguridad, podamos nosotros contar con una policía diferente. Esperen en breve esta conversación. Aquí estamos con mucho honor con el amigo licenciado Daniel Pou Suazo. Como ustedes saben, es politólogo, es especialista en política pública de seguridad ciudadana, es consultor privado de estas áreas y áreas colindantes. Es también un hombre comprometido con un mejor presente y un mejor futuro de nuestro país. Daniel ya prácticamente está siendo coproductor del programa y con mucho honor porque nosotros queremos tener gente que aporte con calidad como usted, Daniel. Buenas noches. Muy buenas noches, don Adriano. Pues yo complacido de estar de nuevo por aquí en esta nueva versión de este programa, que es un programa de categoría 1A por los temas que se tratan y la profundidad con que se tratan. Y sobre todo con el propósito de ayudar a que nuestra ciudadanía se le conforme una idea propia en cada punto de vista y en los diferentes temas que abordamos. Daniel, yo he visto que durante muchos años ha habido preocupación con la seguridad ciudadana en el país. Vemos los casos de delincuencia, vemos los casos que la propia policía ha participado en lo que son eventos delincuenciales, y mucha gente, como el caso suyo, ha querido aportar al pragmatismo, a la situación. Las autoridades diversas creen que lo tienen todo, y cuando vienen los casos como el asesinato de estos dos jóvenes pastores, entonces nos encontramos ante una realidad penosa y ya ocurrida, es decir, ya hay muertos. ¿Cómo usted califica esta situación que ha ocurrido con estos jóvenes en Villa Altagracia? Mire, Adriano, es lamentable que República Dominicana esté viviendo esos ciclos que tienen sus picos, luego se calman, pero después viene otro acontecimiento y dispara todas las alarmas sociales. La preocupación de la seguridad ciudadana en el ciudadano promedio de República Dominicana ha llevado este tema a ocupar casi de manera constante en todas las encuestas que se han realizado en el país sobre los principales temas que preocupan a la ciudadanía al primer lugar. Y esto porque estamos frente a una situación que al parecer y al decir de muchos no tiene solución. Y esto en vista de que llevamos ya prácticamente 19 años haciendo dos reformas fundamentales de la policía y enarbolando discursos e implementando estrategias y políticas y algunas intervenciones puntuales de manera crítica, pero que no revierten la situación de la inseguridad y de la violencia que lamentablemente abate a la sociedad dominicana. Estos temas tienen que ser tratados con profundidad, también desde la óptica de la experiencia y sobre todo con un sentido crítico, despojarse de todos los viejos paradigmas para poder involucrarse en el vórtice de la problemática y desde ahí impulsar nuevas visiones, nuevas concepciones y sobre todo despejar
como se dice, la paja del trigo. A mí no me gustan muchas críticas que se hacen porque se hacen de manera genérica. Y cuando usted hace crítica de manera genérica, usted pierde la concreción de la problemática. ¿Por qué? Porque sencillamente la crítica genérica, primero, es altamente nociva. Segundo, nos resta la posibilidad de tener una perspectiva en términos objetivos del fenómeno. Y lo tercero, que siempre termina en una conclusión derrotista. Entonces, todos esos elementos hay que resolverlos. Mire, desde el año 2002-2003, cuando el gobierno de esa época, encabezado por el expresidente, ingeniero agrónomo Hipólito Mejía, se produjo el primer abordaje para hacer una reforma de la Policía Nacional. Recuerdo que en aquel momento desde Palacio se envió a la Cámara de Diputados un anteproyecto. Y había mucho entusiasmo en los diputados de la época. Nunca voy a olvidar a aquella señora que espero que se encuentre bien, a doña Sofía Leonor Sánchez Baret, que asumió ese proyecto como una ciudadana responsable, porque eso es uno de los temas que tenemos que tratar. Las instancias del poder tienen que ciudadanizarse, o sea, asumir la agenda de la gobernanza, lo que es la prioridad del ciudadano, y asumirlo con compromiso y con entusiasmo. Esa vez nosotros en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales conformamos un equipo y llevamos una serie de propuestas para que fueran insertadas en ese proyecto de ley. De manera tal que esas propuestas estaban encaminadas a dos aspectos fundamentales. Primero, a dotar a la ley orgánica de la policía de un cuerpo doctrinal, porque si usted revisa todas las policías de América Latina que han tenido cierto éxito en su proceso de transformación, de adecuarse a los nuevos tiempos, de hacer prevalecer el Estado social y democrático de derecho, esas reformas o esas transformaciones han estado acompañadas de un cuerpo doctrinal, porque la institución de seguridad que no tiene un cuerpo doctrinal, pues no tiene referentes, y entonces todo su accionar, toda su visión, todo su enfoque está centrado en el coyunturalismo. O sea, la visión del nuevo director va a ser la visión, y así en la medida que van cambiando direcciones, pues de manera errática se asumen lamentablemente doctrinas efímeras, si se quiere. Y además proponíamos en ese elemento complementario de ese anteproyecto de ley que se empezara a desmontar la policía, no tan solo en términos de personal humano, no tan solo en términos de estructuras administrativas, sino también en términos de visión, de mentalidad y de cultura, para irle dando paso a una nueva policía con policías formados dentro de la visión moderna, con policías formados dentro de lo que es el estatus mental del Estado social y democrático de derecho. Esa discusión fue muy amplia, pero lamentablemente eso no se pudo aprobar, y usted recordará que en ese momento se presentó al Congreso Nacional un grupo de ex generales de la policía y de ex jefes de la policía, y actuó en todas las instancias institucionales posibles. Y recuerdo cuando doña Sofía Leonor Sánchez Baret bajó del hemiciclo y nos dijo: lamentablemente nos tumbaron el pulso. El presidente ordenó a los diputados de su bancada
que esos insertos no se contemplaran en la nueva ley. El resultado fue que tuvimos, a final de cuentas, una ley de carácter administrativo que pretendía darle algún elemento innovador a los flujogramas y que sí aprobó en ese momento un artículo que prohibía que oficiales de las Fuerzas Armadas fueran incorporados a la jefatura en ese momento de la Policía Nacional. Todavía la jefatura de la Policía Nacional existía como concepto. Sí. Hay que recordar que es en la última reforma donde se concibe el concepto de dirección de policía. De allá para acá ha llovido mucho, pero las estadísticas no nos dejan mentir. Cuando revisamos la cantidad de muertes que se han producido desde ese año hasta la fecha en lo que se refiere a acción policial, el concepto de muertes por acción policial ha abarcado miles de dominicanos que han pasado a esa estadística letal y azarosa. Lo han matado a la policía. De personas muertas en acción policial. Muchas veces, como la que acabamos de experimentar en el caso de los dos jóvenes esposos, además religiosos evangélicos, que se desplazaban por Villa Altagracia, procediendo de una acción de culto que está acompañada de cierta actividad social para mejorar la calidad de vida de las personas. Y esto es sencillamente bochornoso. Ahora, ¿cuál es el ingrediente que ha faltado para hacer la transformación que se requiere de la policía? Y note bien, yo no hablo de reforma, porque reformar significa respetar el concepto medular de lo que nosotros tenemos como policía. Y yo creo que justamente el concepto medular de lo que nosotros tenemos como policía y de la visión que tiene la policía de sí mismo es donde radica el problema fundamental. Sabe que usted y yo este tema, aunque hemos estado muchas veces juntos en reuniones, sobre todo en el Congreso, discutiendo el tema general. Bueno, en las comisiones de las leyes que están vigentes que se aprobaron, tanto la 2013 en la Fuerza Armada como la 2015 de la Policía, ambas leyes orgánicas. Pero yo he visto los planteamientos suyos y yo coincido con eso mismo, en dos aspectos. En el aspecto que usted dijo, que lo acaba de decir ahora, de que es necesario cambiar la mentalidad. Es decir, usted no puede tener un policía que lo que piense es que su principal misión es ir y aplastar, ir y reprimir. La principal misión de la policía es mantener la paz, mantener la tranquilidad. Si tiene que pasar 100 años sin tirar un tiro porque mantenga al pueblo tranquilo y todo, y los delincuentes a raya, eso es lo mejor. Por eso cuando pasa AME de la presidencia de la policía, AME se transforma, cuando estaba Harlan Herman, AME era un organismo técnico, como debe ser, de tránsito, el transporte, la cosa. AME cuando pasa en la ley orgánica de la policía del 2004, cuando logra la policía, la jefatura de esa época, incluir a AME por un problema entre jefe policial y jefe policial, AME se transforma en lo que hemos visto nosotros, un organismo represivo en vez de un organismo técnico. Entonces, en eso yo coincido con usted del cambio de la mentalidad policial, que la mentalidad policial no puede ser una mentalidad de represión. La represión viene cuando es necesaria. Y de uso desproporcionado de la fuerza, que es uno de los graves temas. O sea, un policía que lo primero que se le da es un arma de fuego letal para que ejerza su función, usted le está enviando un metamensaje. O sea. Por eso, ¿usted cree que se justifica esa declaración del director de la policía que acaba de dar, diciendo que, o justificando, diría yo, lo que ocurrió porque estaban persiguiendo una pasola? Entonces había que tener la respuesta de perseguir una pasola, es la acción que hicieron ellos. Bueno, eso es lo que se llama
una respuesta totalmente desafortunada. Él reconoce que se violaron todos los protocolos, pero violar los protocolos no fue dar unos golpecitos de más, fue acribillar a 2 personas inocentes, porque el protocolo mínimo, que es identificar la amenaza, que es el primer peldaño de cualquier protocolo policial, ni siquiera se cumplió. A la verdad que es lamentable, Adrián. No, entonces eso, y uno decía también, la vida es valiosa para todo el mundo, pero sobre todo para el que está haciendo el bien como esos 2 jóvenes. Y la pérdida de ella es irreparable, sí, por más discursos y excusas que se pidan. Porque también, Daniel, yo veo que el director de la policía valida un informe de ellos mismos. Porque el informe que le llega de allá, de los mismos que quizás fueron los matadores o fueron los que dieron órdenes, de eso lo está validando, porque si dijéramos como dirección de la policía, vamos a ordenar un informe extra, un informe de fuera que nos den, pero valida el mismo informe de los mismos que hicieron el acto. Bueno, lo primero es que yo estoy convencido que ninguna patrulla de la policía abra así fuego de manera indiscriminada sin una orden superior. Eso es lo primero. Lo segundo, la policía y sobre todo el actual director ha dado pie para que una serie de hipótesis que se han planteado sobre un supuesto tumbe de drogas, de personas que son protegidas por el comandante de la policía en esa demarcación, cobre vigor. Ahora mismo la policía está en uno de los puntos más bajos de credibilidad. La imagen de la policía es lamentable en estos momentos. La credibilidad del jefe de la policía es prácticamente nula. Y lo peor es que esto está gestando una crisis que podría convertirse en una crisis de gobernabilidad para el propio gobierno. Sí. Bueno, con su permiso, Daniel, vamos a una pausa para continuar hablando aquí con el licenciado Daniel Pou Suazo, politólogo, consultor de política pública en seguridad ciudadana, consultor privado en esta área, una persona comprometida, y lo ha venido demostrando en toda su vida, con un bienestar mejor para el país, tanto presente como futuro. Vamos a la pausa. No estás solo. A tu alrededor hay un país viviendo la misma situación. Hay un rival que no se ve, pero se siente. Llegó el momento de demostrar de qué somos capaces cuando somos un equipo. Un equipo de 12 millones de dominicanos, con la misión de cuidarnos, ayudarnos y una vez más demostrar que cuando nos unimos somos invencibles. No bajes la guardia. Juega para el equipo. Gobierno de la República Dominicana. Ahora en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones estamos más cerca de ti, escuchando tus necesidades y resolviéndolas, construyendo uno a uno los medianos y pequeños proyectos que realmente necesita tu comunidad para que tengas mejor calidad de vida. Con transparencia y eficiencia, integramos los ingenieros, arquitectos, las MIPYMES, los trabajadores y los jóvenes de cada sector intervenido, dinamizando la economía y creando nuevos empleos que benefician a tu comunidad. Estamos cambiando. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Cercano a la gente. Continuamos aquí conversando con el buen amigo Daniel Pou Suazo, quien es licenciado en política pública, en lo que es la seguridad ciudadana. Es también consultor privado y siempre ha venido aportándole al país en esta área de la seguridad ciudadana y en otras áreas. Daniel, continuando el tema que veníamos nosotros hablando, yo pienso, incluso lo he dicho cuando pasó el caso de los policías que junto con grupos de delincuentes asaltaron el banco por los Mameyes y que luego para buscar dinero
se fueron al barrio Vietnam de Lomina y se armó una balacera y murió un mayor, murió terrible. Y cuando pasó también el caso en Santiago, que fue ahí mismo, del guardián que se disparó cuando lo llevaban preso en la camioneta, yo he dicho que todos estos actos policiales deben ser investigados desde fuera, no puede investigarlo la misma policía. Bueno, sí, Adriano. Desde hace mucho tiempo y está dentro de la visión de la propuesta, aquella que se hizo de reforma de la ley orgánica de la policía. Y hay que saber que una situación es reformar la ley orgánica de la policía, otra cosa es reformar la policía. Exactamente. Porque las leyes no son políticas que intervienen y cambian situaciones, sino que norman situaciones. Correcto. Entonces, que ese es el grave error en son dos cosas diferentes. En nuestro país. Aquí hay personas, y usted lo sabe porque usted fue legislador durante muchos años, que dicen, ya la ley está hecha, pero ¿dónde están las políticas para cristalizar la ley? ¿Quién va a garantizar que la ley se aplique? Entonces, entre todas estas discusiones que hemos tenido, que participó Flatso, Finjus, la Fundación Global, Participación Ciudadana, hemos insistido mucho en el tema de deslindar, porque la visión juridicista formal termina convirtiéndose en un pastel con mucho suspiro por fuera y ninguna masa por dentro. Porque es ahí donde toma cuerpo y robustez la importancia de las políticas públicas. Porque las políticas públicas son instrumentos que se utilizan, conformadas por programas, para cambiar situaciones que son desfavorables a la sociedad o para estimular situaciones que son favorables a la sociedad. Entonces, mientras estemos pensando que con una nueva legislación la policía se va a transformar, pues no se va a transformar. La nueva legislación sencillamente es el marco de legitimidad de lo que debe ser una política. Entonces, desde esa visión, nosotros hemos insistido durante años de que la policía no puede ser una instancia, sobre todo es un cuerpo policial, pero no puede ser una instancia opaca, donde no hay un proceso real y efectivo de rendición de cuentas, donde la opacidad conspira contra la transparencia, donde la policía se autodetermina en términos gerenciales cuáles deben ser las agendas a asumir, porque no hay una política pública de seguridad ciudadana. Hemos tenido un primer intento en el 2005 con el famoso Plan de Seguridad Democrática, que no voy aquí a detallar las causas del fracaso, porque ciertamente la tasa de retorno de ese plan fue lamentable. En 7 años de vigencia apenas bajó 2 puntos los indicadores más importantes de delito, pero hay que tener bastante claro que la policía tiene que contar con un órgano externo, un órgano autónomo, avalado por las instancias que deben de garantizar la transparencia desde el Estado, ¿verdad? Ese órgano debe ser externo y debe tener plenos poderes para escrutar todo lo que los procesos dentro de la Policía Nacional e investigar. En la actualidad la policía continúa con su vieja práctica, ellos mismos investigan, ellos establecen los paradigmas. La mayoría de los informes de las investigaciones o de las autoinvestigaciones que se hace la policía son lamentables. Antes los daba a conocer el relacionador público, esta vez le tocó al propio jefe, al propio director de la policía en voz viva, lamentablemente esbozar una explicación que lejos de fortalecer a la institución policial, la debilita,
de manera significativa en términos de credibilidad, en términos de confianza, de concitar confianza frente a la ciudadanía, y pues se le acaba de infringir una de las peores estocadas que históricamente se le ha infringido a la policía. Yo creo que, y más que creo, considero pertinente que se forme una comisión del Ministerio Público, el Ministerio de Interior y Policía y algún que otro órgano independiente de la sociedad para llevar a cabo una investigación profunda, porque vuelvo y repito, una patrulla de la policía no actúa con esa conducta tan letal si no existe una orden superior. Y más ahora que a nivel público se están planteando hipótesis que tendrían implicaciones graves, que podrían incluso obligar al señor presidente de la República a remover al propio director de la policía actual. Sí, porque fíjese usted, Daniel, que estamos hablando de que aparentemente con ese informe que dice el director de la policía, él está eximiendo de culpa al coronel que la opinión pública lo acusa. Bueno, eso es un tema que debe de explicarse. Como una persona que fue separada de la DNCD en mayo del 2012 por ser atrapado en flagrante delito apoyando el desembarco de cargamentos de drogas por la zona este del país, hoy en día continúa siendo coronel de la policía y con un precedente terrible como el de aquel director de la DICAN que hoy en día está guardando prisión por implicaciones con el narcotráfico, que también había sido sacado de la policía, había sido cancelado de la policía por actividades ilícitas muy similares a la de este señor, que hoy en día se pone en entredicho. Creo que el presidente debe prestar una atención especial a este caso, porque creo que este caso no es tan solo el homicidio, es el hecho de que un coronel que había sido cancelado por el Consejo Superior Policial, que es el máximo organismo de la policía y que lo encabeza el ministro de Interior y Policía y en su defecto el Procurador General de la República, se encuentre como oficial activo ostentando el mismo rango. O sea, sería la segunda vez que en situaciones de esta naturaleza pues se verifica la condición de que personas que habían sido apartados de las filas policiales por implicaciones con el crimen organizado, de nuevo aparecen en escena como oficiales que o no fueron efectivas las cancelaciones porque pudo haber intervenido un poder extrapolicial que obligó a que el Consejo Superior Policial no ejecutara la cancelación en su momento, o porque sencillamente los reintegraron por la puerta de atrás. Porque eso mismo, Daniel, digo yo que no se puede esperar que otra noticia de importancia tumbe esta y sencillamente mandarlo a la justicia civil a lo que... A los autores materiales, a los autores materiales. Mira, por eso, Adriano, yo he pedido, y esto lo hago por el propio bien de la policía, de que la policía sea intervenida. Y cuando hablo de que sea intervenida, primero hay que auditar las nóminas de la policía. Hay que identificar a todo y a cada uno de los miembros de la policía, porque aquí hay ministros como nuestro amigo Franklin Almeida Rancière, que una vez siendo ministro de Interior y Policía dijo, la policía tiene 17,000 efectivos de una nómina de 37, casi la mitad, sí, que no se sabe dónde están. Yo he tenido contactos con oficiales de la policía activos que no están viviendo en República Dominicana,
están viviendo fuera del país. Y no voy a dar explicaciones de por qué están activos, porque podría crearle una crisis en estos momentos peor que la que está atravesando a la policía. Entonces, es bastante bochornoso que ese supuesto respeto que se le quiere conferir a la policía, manteniendo estas zonas grises donde se tejen tramas inimaginables, pues se permita que continúe y que no se esclarezca la actual situación. La posición definitiva es: hay que intervenir la policía por su propia sanidad, empezar a evaluar a cada uno de sus miembros. El señor presidente puso en retiro recientemente a una cantidad considerable de oficiales y subalternos y superiores de la policía, y lamentablemente estas personas ahora mismo han caído en el descrédito, cuando todos sabemos que hay muchas personas honestas que las están poniendo en retiro porque ellos mismos lo pidieron, o porque tienen los años en servicios, o porque tienen incluso hasta problemas de salud. Porque ha comenzado a decir que estamos ya en la profilaxis, mire lo que sacamos. No, pero eso sí es una acción perversa. Eso sí es una acción perversa. Primero, porque sería una charlatanería el hecho de que a personas que están implicadas en actividades criminales se ponga en retiro honroso. Porque ¿qué dimensión tomaría la palabra retiro honroso, la expresión retiro honroso, si esas personas están vinculadas al delito? Sí. Y sobre todo, se pondría en entredicho la idoneidad del actual Consejo Superior Policial y la seriedad del propio presidente de la República. Sí, porque una gente que si lo sacan porque cometieron delito, entonces lo van a sacar de manera honrosa. Correcto. Esa dualidad no se puede permitir. Y yo, que conozco a muchos de los oficiales que han sido puestos en retiro, no podemos estar mancillando honras de personas que han salido de la policía con menos de lo que tenían cuando entraron. Personas verticalmente honorables, personas que dejaron su piel en una institución dando servicio por más de 30 años, muchos de ellos, e incluso corriendo todo el riesgo todo el riesgo de lo que significa llevar un uniforme de la Policía Nacional. Y lo peor de todo, soportando situaciones emocionales y éticamente realmente deleznables. Porque uno de los peores problemas que tenemos que garantizar, erradicar de la policía, es garantizar los derechos de los miembros de la policía. Sí. Que el superior no imponga determinadas órdenes, sobre todo cuando son órdenes que van en perjuicio de los propios subordinados, e incluso órdenes que se riñen con las leyes vigentes en República Dominicana y con nuestra propia Constitución. Porque ahora que te habla, Daniel, de derecho, un asunto que me ha preocupado a mí siempre es que no es lo mismo un policía que hace lo que hicieron en Villa Altagracia a un policía que, tratando de evitar un homicidio o tratando de evitar un atraco, se ve en la obligación de disparar y hiere al atracador. No es lo mismo. No, entonces, esa es la fuerza legítima. Entonces, se estima que ahora mismo hay, o hace tiempo que está oscilando entre 180 y 200 policías que están en la cárcel, que actuaron cumpliendo con su deber. Sí. Ese es el derecho que usted dice que a un policía darle la fortaleza que necesita para saber que si lo hace bien está protegido. Yo lo que creo es que cuando un policía tiene que hacer uso de la fuerza letal, porque se le ha presentado una situación que lo desborda, que pone la vida de ciudadanos en peligro y la propia en peligro,
sencillamente ahí está el Ministerio Público. El Ministerio Público puede, conjuntamente con la policía, hacer el levantamiento, el expertise y determinar. Eso no tiene que ir a tribunales. Lo que pasa es que aquí, como somos populistas, nos movemos entre dos extremos irracionales. Los mandan a ver los jefes para que digan que... El exceso de celo, porque algunos jefes quieren mostrarse como más legitimadores que todo el mundo, y el exceso de laxitud frente a hechos bochornosos. Porque fíjese, yo digo que el mismo Consejo Superior Policial, que lo preside el Ministro de Interior y Policía, pero lo integra como segundo personaje dentro de ese organismo, lo integra el fiscal principal del país. El procurador. Que es el procurador. De la República. Ese mismo organismo pudiese mirar eso, porque en su seno tiene al Ministerio Público, que es el procurador, el principal. Es decir, ellos mismos, entre Interior y Policía y el Ministerio Público, determinar los casos que le debe la policía de agentes que, cumpliendo con su deber, se vieron envueltos en situaciones. Bueno, aquí hay agentes también que y yo conozco casos que por pugnacidad entre grupos en la policía han sido sacrificados. Sí. Agentes buenos, serios, gente responsable. Que se dice que parte de los que salieron ahora no es porque cumplieron ni porque pidieron, y mucho menos porque hicieron cosas malas, sino por esa pugnacidad que tú dices. Sí, definitivamente. Es como el famoso tema de los especialismos en la policía, que son temas que deben de ser también examinados cuidadosamente. La mayoría de los jefes de la policía que han pasado por ahí han utilizado los especialismos para beneficiar a sus acólitos. Hay especialismos que pagan más que el sueldo del rango. Sí. Usted sabe que yo planteé, cuando se estaba discutiendo la ley de la Fuerza Armada y de la policía, que si por ejemplo en la policía hay 50 posiciones buenas, porque se van para su casa con el sueldo que le da la posición. Si hay 50, tomáramos 30 para los policías, los oficiales que están en la línea de retiro. Usted es un coronel que ya tiene 33 años, o usted es general que ya tiene tantos años, y se va, y nunca ha ocupado nada, para que tenga una pensión de 18,000 pesos después de tantos años, vamos a poner la posición. Es decir, que la posición no se deja opción o del director de la policía o del presidente solamente, porque siempre se van a poner los amigos, sino que el que esté en línea de retiro, el policía que cumplió más de 30 años sin cometer ninguna falta, tiene mérito para ocupar un puesto. Bueno, por eso yo propuse que también para evitar, y esto tiene un sentido, evitar las promociones con el único objetivo de incrementar el sueldo, yo propuse que la policía tuviera un manual de puestos por puntuación. Sí. Y por cúmulo de evaluaciones, Sí. como esa persona que tú señalas. Usted tiene 35 años de servicio, es general, nunca le han dado la oportunidad de dirigir un departamento, nunca le han dado la oportunidad de ejercer un especialismo, aunque tenga 10 libros escritos sobre uno de los temas de la policía, que lamentablemente sucede así. Yo me acabo de quedar asombrado en días pasados cuando encuentro en un supermercado a un coronel joven con quien había interactuado durante muchos años en la policía, y cuando le pregunto ¿dónde estás? Me dice, no, yo pedí mi retiro y me fui. Que tiene estudios internacionales, etcétera. ¿Y por qué? Me dice, porque a mí no me dan oportunidad. Óyeme eso. No me dan oportunidad. La policía pierde a un individuo que yo lo califico como uno de los hombres con la visión más acabada en términos y más robusta en términos de lo que debe ser una policía. ¿Por qué? Porque él es una persona que no anda tocándole puerta a políticos, porque tus ex colegas senadores y diputados y ministros se encargaban de promover. Aquí hay muchas promociones y creo que casi la mayoría de las promociones que se producen en la policía y hasta en las Fuerzas Armadas se deben a que políticos tocan la puerta para que le promuevan, le beneficien a una persona llegada.
esta persona es una persona totalmente alejada de los círculos del poder. Y la policía pierde un gran hombre. Me dice, me tengo que retirar para lo que me queda todavía de energía, tratar de realizar un proyecto que me permita sacar mi familia a buen puerto. Porque dentro de la policía ya yo estoy desgastado. Y cuando yo escucho esto, a la verdad, que veo una persona con tantas cualidades, formal, honesta, capaz, que pidió su baja de la policía, dije, ¿y hasta qué punto vale la pena de que esta policía se siga manteniendo en las condiciones actuales? Bueno, con su permiso, Daniel, vamos a una pausa para seguir conversando con el licenciado Daniel Pou, quien es politólogo, especialista en política pública de seguridad ciudadana, es consultor en esta área y también un hombre comprometido con esta patria. Vamos a la pausa. No estás solo. A tu alrededor hay un país viviendo la misma situación. Hay un rival que no se ve, pero se siente. Llegó el momento de demostrar de qué somos capaces cuando somos un equipo. Un equipo de 12 millones de dominicanos, con la misión de cuidarnos, ayudarnos y una vez más demostrar que cuando nos unimos somos invencibles. No bajes la guardia. Juega para el equipo. Gobierno de la República Dominicana. Ahora en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones estamos más cerca de ti, escuchando tus necesidades y resolviéndolas, construyendo uno a uno los medianos y pequeños proyectos que realmente necesita tu comunidad para que tengas mejor calidad de vida. Con transparencia y eficiencia, integramos los ingenieros, arquitectos, las MIPYMES, los trabajadores y los jóvenes de cada sector intervenido, dinamizando la economía y creando nuevos empleos que benefician a tu comunidad. Estamos cambiando. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Cercano a la gente. Continuamos en Desafío para Digital 15 y Telemico Internacional, conversando con el licenciado Daniel Pou, quien es politólogo, es también consultor en política de seguridad ciudadana, especialista en esta área y un hombre que siempre está aportando para la sociedad. Daniel, nosotros hemos coincidido, de acuerdo a lo que yo he visto de sus declaraciones y lo que yo pienso, en la necesidad de, llaman profilaxis, muchos términos diferentes, es decir, de que en la policía, que tiene una inmensidad de personas buenas, sanas, trabajadoras, la gran mayoría, pero con el poquito que hay, que son iguales o más que los propios delincuentes, la dañan y dan una imagen mala. De que se pueda limpiar la policía, es lo que usted decía de la ley, que una cosa es la ley, una cosa son esas normas y otra cosa es la política de transformación de la policía. ¿Qué usted considera? Mira, Adriano, a mí me preocupa mucho la policía, primero porque tengo casi 20 años vinculado a la policía de manera honorífica, no como asesor, que una persona quiso arrojar lodo sobre mí. Yo nunca he cobrado un centavo en la policía. Un hombre que aporta, que ayuda. Yo le he aportado en materias de cursos de gerencia policial, cursos de derechos humanos. Fui profesor del IDI de la policía, Instituto de Derechos Humanos de la Policía, durante muchísimos años. Hoy en día desaparece por la reorganización que se ha hecho y eso va al IPE, sí. Instituto Policial de Estudios. Entonces, y actualmente estoy trabajando con un equipo de oficiales en un módulo interesantísimo también vinculado al tema de liderazgo y gerencia policial. Y lo hago dedicándole todo el tiempo posible, sobre todo para que ellos lean, tengan materiales. Yo a nadie le voy a imponer mi visión, yo le ofrezco un abanico de propuestas y usted elige y se inscribe dentro de la visión que usted quiere, porque la dinámica y la sinergia de la labor enseñanza y aprendizaje debe ser democrática. Sí. ¿No? Y usted no va ahí a nadie a implantarle esquema. Pero, señores,
la policía no resiste más en este actual modelo. Esto fracasó hace muchos años. Intentar oxigenarlos sencillamente es irle confiriendo la posibilidad de que la situación se torne un día en un punto tal que el gobierno va a tener que intervenir la policía con las Fuerzas Armadas. O sea, y lo digo de esta manera, quizás mucha gente piensa que esto no puede suceder, pero puede suceder. Y en otros países ha sucedido. Y el otro tema es que no piensen en militarizar la seguridad. En México se ha experimentado un gran fracaso con ese tipo de experiencia. Yo vi que los diputados en un momento dado aprobaron que las Fuerzas Armadas actuaran como si fuera la policía. No, no pueden, porque es que la función militar es muy diferente a la función policial. Sí. Entonces, yo creo que el actual presidente de la República, que es un hombre que sabe de gerencia porque viene del mundo empresarial, tiene que la oportunidad de, en este momento, que cuenta con todo el apoyo de la sociedad dominicana, que cuenta con el apoyo de todos los estamentos sanos de las élites dominicanas, empresariales, intelectuales, académicos, tiene todo el terreno propicio para realizar las transformaciones. No estamos hablando de cambios, porque cambio es sencillamente cambiar el orden, ¿verdad? Intercambiar el orden de elementos que son nocivos. Entonces, la policía lo que requiere realmente es montarse en una ola de transformaciones y que no pueden estar bajo la responsabilidad de ellos, porque el ser humano, cuando pertenece a una institución que tiene un cierto nivel de cohesión, se resiste, porque se cambian las relaciones de poder, se rompen los paradigmas culturales y desaparecen. Entonces nos sentimos a veces como un poco en el aire, para utilizar una expresión popular. Entonces, a la policía hay que acompañarla a pie juntillas en esta transformación. Por eso yo estoy hablando desde hace ya más de 2 años, 2 años y medio, 3 años, porque llegué a la conclusión en una serie de diagnósticos que estuve formulando para mi consumo personal de que esta policía necesita sencillamente un golpe de timón de 360 grados. Porque yo digo, Daniel, que si usted tiene, por ejemplo, un destacamento como el de Felicidad, ahí nomina, y tiene 70, 80 policías, un ejemplo, y de esos 70, 80, hay 4 que ya son delincuentes. O se hicieron adentro o llegaron siéndolo. Pero tenemos 76 que son serios. Hay que sacar esos 4. ¿Cómo detectarlo? Yo he pensado, no sé cuál sería su opinión, de que hay una labor de inteligencia sin que sea del conocimiento de los agentes de la policía, solamente para detectar quiénes son esta gente como los que actuaron en Villa Altagracia. Y sacar de eso, si son 300 de los 39,000, si son 400 lo que sacarlo, entonces a partir de ahí, con esa transformarlo. Pero si dejamos lo mismo que domina la policía, porque el que tiene el capital domina, el que recibió los 100,000 pesos del narcotraficante, o el que recibió en un cuartel del interior los 200,000 pesos del narcotraficante para que le preste su cama, para dormir bien, o el que recibe si cuando hay 100 motores y hay que dar 2,000 pesos para despachar cada motor, el que recibe los 200,000 pesos, es el jefe el que es un brazo. Sí, mira, hay un problema grave con eso. Toda policía tiene que tener un organismo controlado desde fuera que se encargue de esa labor de inteligencia. Pero es un organismo que tiene sus controles desde fuera de la policía. Y en los países donde existe son temidos. Y los ciudadanos que conforman parte de las instancias que controlan a los que investigan, son ciudadanos a carta cabal responsables. Yo creo que tenemos que ya dejar de ver
la transparencia, la fiscalización como una ofensa y un acto de desconfianza. Lo que hemos trabajado con recursos de instituciones internacionales y nos auditan, llegamos hasta sentir placer y felicidad cuando le dicen, bueno, ahora viene la auditoría y lo someten a usted al escrutinio y todo quedó bien. Pero aquí se ofenden. Sí. Yo creo que el Estado dominicano debe, en todas sus instancias, hacerle entender a las personas que van a desempeñar funciones públicas que la rendición de cuentas, la transparencia, la fiscalización son las únicas garantías que tiene el Estado moderno de que los recursos vayan a las acciones para las cuales están destinadas. Y sobre todo, que esas mismas instancias de transparencia y fiscalización sean la garantía de la integridad moral de los propios funcionarios. En la policía hay que hacer lo mismo. Yo creo que, y vuelvo a reitero, el presidente Luis Abinader cuenta con todo el respaldo de la sociedad dominicana. Esta transformación no se puede realizar ni tiene ninguna posibilidad si no cuenta con la voluntad política del señor presidente de la República. Y te lo digo porque ya los que tenemos tantos años trabajando este tema, llegamos prácticamente al convencimiento de que si no se hace ahora, va a ser muy difícil retomar. Usted dijo algo muy preocupante, que estamos en un momento ya difícil y si no se hace ahora, entonces vamos a llegar a un momento que ya no hay tiempo para hacerlo. O la solución tendrá que ser más drástica, más traumática y más desgarradora. Pues mire una cosa, Daniel, que se hacen las leyes, incluso hay gente que han dicho que ya todas las leyes en el país están hechas, que lo que hay que explicar lo que hay. Yo estaba releyendo la ley de la policía, porque nosotros duramos como 7 años bregando con la ley, se aprobó varias veces en el Senado, no pasaba en la Cámara de Diputados, y luego en el 2015 pasó. Cuando estaba releyendo la ley, ahora, de la policía, me encuentro con muchos artículos que no han sido aplicados. Entonces hacemos una ley, duramos 7 años para eso. Por ejemplo, el artículo 52 habla de registro balístico, porque tienen sistema para saber cuando alguien dispara, descubrir quién fue que disparó. ¿De dónde procede? ¿Dónde procedió? Si el arma Por está ejemplo, registrada. ese artículo 52 de la ley de 2015 de registro balístico no se ha hecho nada que sepamos nosotros. Entonces, si no se aplica la ley, que no va a transformar a la policía, como usted dice, no, le da norma. Pero si no se aplica, entonces. Sí, esas son, porque es que la ley que no genera las políticas para la aprobación, para la puesta en marcha de la aplicación, son sencillamente cascarones vacíos, son discursos formales que caen en el éter, en la inoperancia de manera muy fácil. Sí. No, y en ese sentido, comparto con usted que este es el momento en que el presidente ponga la voluntad política, porque lo que ocurrió le cayó muy mal a la población por el crimen mismo, pero también puso de relieve la policía que tenemos. Y lo peor es que entonces el director de la policía, que yo pensaba que venía más crítico, lo que vino fue prácticamente aceptando un informe que lo hacen los mismos matadores. Lo peor es que esto denota también una situación bastante grave, y quiero concluir aquí porque es un tema que podríamos profundizar. Sí. Esto evidencia hasta qué punto un director de la policía tiene real control de la institución. Sí, porque dice que no se mandó a hacer eso, hicieron eso. No, y más cosas. O sea, la superficialidad de ese informe. Sí. Indiscutiblemente lo ha puesto a él en términos de su imagen, de su valoración en términos de idoneidad para el puesto, como una persona sobre las cuales se podrían arrojar muchas dudas, no morales, sino en términos de capacidad para el propio puesto. Bueno, muchas gracias, Daniel, y buenas noches, como siempre. Bueno, Adriano. Y pronto estaremos aquí, esperemos que venga ya para nosotros a alabar políticas que se apliquen, transformaciones, como usted dice, y no como casos como este lamentable, que para algo más positivo.
Bueno, así espero que la próxima vez podamos abordar temas de los logros, Correcto. no de las falencias. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Ha estado con nosotros aquí en Desafío para Telemicro Internacional y Digital 15, nuestro amigo, el licenciado politólogo Daniel Pou, quien es especialista en política pública de seguridad ciudadana, es consultor privado de esta área de la seguridad ciudadana, también una persona que ha venido aportando de manera gratuita, y me consta, desde el Congreso, muchas leyes y proyectos que hay, a las propias instituciones establecidas, a los sectores sociales que han querido su opinión, de manera que en Daniel Pou tenemos una persona importante para que pueda contribuir, como lo está haciendo, a la mejoría del sistema de la seguridad ciudadana y que haya confianza de la población en nuestra Policía Nacional. Buenas noches.